Muchos conocemos la historia de César Vallejo y su amada esposa Georgette Philipper, la mujer que amó eternamente con toda su alma y que a pesar de las dificultades que pasaron, no había obstáculo que detuviera este gran amor. Pero la pregunta es, ¿conoces bien a la mujer de Vallejo? Es por ello que con este documental voy a resolver tus dudas e informarte. Así que sin nada más que decir, iniciamos. Georgette Philipper de Vallejo fue una mujer valiente con gran sentido de justicia e incluso con respecto a César Vallejo y sus obras. Dedicó su vida a él ya que desde joven inició una relación llegando hasta el matrimonio. Georgette Maria Philipper Travers, poeta y escritora, nació en París el 7 de enero de 1908 y murió el 4 de diciembre de 1984. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philipper y María Travers. Cabe recordar que nunca se casaron y mucho menos vivieron juntos. Georgette nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, dado que su padre era miembro del ejército francés en 1906. Tomó el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre era joven. En 1914, la tuberculosis ataca los nódulos de las extremidades inferiores, justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial y murió su padre. Su carta de manuscrito se hizo oficial en 1917 y Georgette recibió el apellido de Philipper. Georgette fue enviada a Bretaña, donde cursó estudios primarios y secundarios, culminando en el Colegio Cervino de Vitrio en 1922. Fue a París y trabajó como costurera con su madre y a dos miembros del Grupo Real, y diseñó vestidos para las reinas de Europa. Viajó por Europa y continuó su educación tocando el violonchelo y su instrumento favorito, la guitarra. En 1925, Georgette, de 16 años, conoció a Vallejo, de 33 años, cuya madre se opuso porque Vallejo no tenía seguridad financiera. María Travers murió el 12 de noviembre de 1928. Georgette compró dos lápidas en el cementerio de Montrouge. Asimismo, Georgette acepta mudarse con Vallejo, sabiendo que le dará 280.000 dons franceses y usarán este dinero para su luna de miel. En 1914, Georgette se casó con César Vallejo en presencia de Ismael González Serna, Federico García Lorca y su esposa Susan Putba. 1938, el año más trágico de Georgette. El señor Vallejo cae enfermo el 13 de marzo y muere el 15 de abril a las 9:20 a la edad de 46 años. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge y algo muy extraño pasó con Georgette ese día. 4 años después, Georgette se quedó con todos los manuscritos de Vallejo. Pasado un buen tiempo de la muerte de César Vallejo, Georgette realizó un acto de amor que fue salvar sus manuscritos de su esposo, con el fin de mantener su legado y no quedar en el olvido. Es por ello que en 1951 llega al Perú y vivió el resto de su vida en nuestro país, recibiendo una pensión estatal auspiciada por la Sociedad Francesa de Beneficencia hasta el 1968. Su pasión por defender el legado de su esposo le había valido la confianza de muchos académicos y expertos. Juan Larrea afirmó que él y el historiador peruano Raúl Borras publicaron la primera edición de Poesía del Pueblo de 1939. Más tarde, en la década de 1960, editó copias de los poemas complementos de Vallejo, que se publicaron póstumamente, pero él no se quedó ahí y tenía trabajo por hacer. Es difícil hacer creíble el trabajo y que la investigación no solo se distorsione. Vivía sola y quedó paralizada por un accidente en su casa en 1978. Georgette se había opuesto a la devolución del cuerpo del ilustre escritor al Perú, porque dijo que no era el deseo del poeta. En sus últimos años fue internada en la clínica Maison de Santé tras el accidente, casi postrada en cama.
El 4 de diciembre de 1984 fallece la viuda del poeta y en su obra comienza a tomar impulso cuando su cuerpo se encontraba en el cementerio limeño de la llanura de La Molina. Sin ella, la obra de Vallejo no sería nada, cumpliendo el último deseo de su marido y publicando poemas como Máscara de Cal, algunos apuntes de poesía humana, publicado por Francisco Moncloa en 1968, y en memorias como Allá ellos en 1978. Georgette Philippard tenía tanto amor a la poesía como César Vallejo, pero lo que más podemos resaltar es que ambos estaban en contra de los ideales políticos marxistas. Ella admiraba y amaba a su esposo, es por ello que lograba que se publiquen todas sus obras. Después de su muerte, la más importante como Trilce, Los Heraldos Negros y Obra Poética Completa. También conocidas narraciones como Fabla Salvaje y Tuxteno. Georgette, después de todo lo que hizo por su amado, crea y publica 3 obras muy conocidas como Allá ellos, allá ellos, allá ellos, Máscara de Cal y apuntes biográficos sobre los poemas en prosas y poemas humanos. En la primera obra contesta a todas las personas que criticaban durante a Vallejo. No comentaré el lamentable hecho ni las inútiles explicaciones y disculpas, no menos inútiles del señor Glicerio Pérez, fotógrafo. Por último, quizás ese fragmento biográfico hubiera ayudado a enseñar a los pretendidos y biógrafos de Vallejo a no contradecir y desmentir al propio Vallejo. En la segunda obra es dedicada en memoria a su querida madre y su esposo, en las cuales nos dice: antes del vértigo de su muerte, el corazón se ha escapado de mi pecho, y toda la noche, tu delirio ha estado siguiendo mis pasos. Tu adiós inmoviliza mi angustia ahí donde mis pasos se hacen oscuros. Tu adiós hace retroceder mi día futuro, y ese día vuelve a mí, asustado como un culpable. Por último, la tercera obra se encarga de hacer una crítica hacia las obras poemas humanos y poemas en prosa. Georgette Philippard, también conocida como Georgette Vallejo, fue la esposa del poeta peruano César Vallejo. A continuación se presentarán algunas obras literarias relacionadas con la vida y obra de Georgette Philippard y César Vallejo. Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos. Y Allá ellos, allá ellos. Son algunas de las obras publicadas por Georgette Vallejo. Poemas humanos, novelas y cuentos. Obra poética completa, Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, Teatro completo. Son algunas de las obras de César Vallejo que fueron difundidas por Georgette después de su muerte. Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas humanos y España aparte de mí este cáliz. Son algunas de las obras de César Vallejo. Escala es la primera obra publicada por César Vallejo, escrita en prosa, y está compuesta por una serie de relatos y cuentos. En Trilce, César Vallejo le dedica un poema a su madre. Georgette Vallejo luchó por defender los derechos de autor de César Vallejo y por la preservación de su obra. La señora Georgette Vallejo es considerada mujer moderna, ya que jugó un papel muy importante en la vida de su esposo. Ella siempre se caracterizó por ser una mujer independiente y luchadora, la cual le sirvió mucho para poder enfrentar los desafíos que se le presentaban desde que decidió ser mujer de Vallejo. Después del fallecimiento de su esposo, decidió venir al Perú y lo hizo con el dinero obtenido por la venta del libro Poemas Humanos. Viajó en el barco Reina del Pacífico y arribó a estas tierras el día domingo 6 de mayo del año 1951. Fue recibida en el puerto del Callao por el doctor Raúl Porras Barnechea,
entre otros amigos, y fue alojada en la casa de la señora María Luisa Grau en la avenida Comandante Espinar en Miraflores. Cuando recibió la visita de don Osvaldo Vázquez el 7 de mayo, la señora Georgette le manifestó que lo recibía como amigo de la familia Vallejo, porque no quería saber nada de los demás familiares de su esposo. Y le dijo esto en español, pese que se hallaba presente el general Héctor Bejarano Vallejo, con quien hablaba en francés. Con esto quedó establecido que conocía nuestro idioma. Más todavía, con la señora Vallejo le expresó a don Osvaldo que podía visitarla cuantas veces quisiera, con la única condición de no llamarla tía. Lo recibo como el único familiar de Vallejo, porque del resto no deseo saber nada, le dijo. Con estas expresiones dejaba notar su resentimiento por falta de acogida de que alguna vez fue objeto su esposo.